¿Qué tal amigos de Aullido? En esta ocasión hoy vengo a presentar un video un tanto diferente, ya que se logra una entrevista de México a España con el gran ilustrador y artista Juan Carlos Martínez Valcárcel. En esta charla se hablan de temas de diseño gráfico, así también sobre su participación en películas de animación como El bosque animado y El espíritu del bosque. Es una charla donde él nos platica sobre sus inicios y los consejos que les da a los jóvenes que practican la carrera de diseño gráfico. Espero que les guste, es una entrevista y una charla bastante amena que Aullido preparó para todos ustedes. Iniciando aquí en este video que preparamos hoy desde México hasta España con el amigo Charlie, diseñador, que eres una persona que aparte de eso aprecias mucho el arte porque eres ilustrador también. Sí. ¿Cuántos años de carrera ya, Charlie? Uy. Hola, buenas noches desde España ante todo. Y mira, ¿sabes cuándo empezó mi carrera? Que yo se lo cuento mucho. Mi madre, cuando tenía yo 11 meses, decía que mi primer juguete que fue un lápiz y un papel. Y que entonces me metía de aquellas, eran otros años, claro. Me metía como era como una especie de cárcel infantil. Okay. Con una redecilla, así ahí encerradito, con los juguetes, y me ponía un lápiz y un papel, y entonces me ponía a dibujar, decía que me ponía a dibujar horas y me ponía oco, que era el ojo, otro ojo, ahí, la nariz, oeca, la oreja, oca, la boca, y así que me pasaba haciendo caras y que hasta que me quedaba dormido. Eso es lo que dice mi madre. Esos eran los primeros acercamientos al dibujo y la ilustración. ¿Cuántos años tenías? Pues ahí tenía 11 meses. Decía, no sabías hablar y ya estabas dibujando. Dices, no sabías ni hablar bien y ya estabas dibujando. Pero bueno, eso es una anécdota más que otra cosa. Yo después dibujaba en clase, era el típico gordito que dibujaba en las clases, que suele siempre haber en todas las aulas alguno. Y después me metí en una escuela de artes aplicada y a finales de los 80. Y bueno, fue una época muy curiosa porque además fue el cambio, si quieres también hablamos de eso, de lo tradicional a lo digital, fue un paso bastante brutal, ¿no? Brutal. Y bueno, y hasta ahora, no sé, me lío, Fer, yo me enrollo, yo si me dejas en plan... No. De hecho, estoy muy contento que hayas tomado la invitación porque no es fácil conectar una entrevista charla desde aquí, México, a Lugo, que es ¿Sí? España donde tú radicas, ¿no? Tú naciste en Cádiz, ¿no? No, nací en Canarias, En Canarias. nací cerca de África, son las Islas Canarias, las afortunadas les llaman. Y Ahí, después estuviste en Galicia, ¿no? sí, a los 14 años mi madre con mi hermana y conmigo nos trasladamos aquí a Lugo. Ya antes venía a pasar los veranos, pero bueno, también fue un cambio curioso porque date cuenta que Canarias aunque está cerca, claro, no hay tanta distancia como con México, por ejemplo, pero bueno, Claro. digamos que fue un cambio bastante curioso. En Canarias hay mucho vínculo con México, con Venezuela, con toda Latinoamérica. Sí. Ok, o sea que hay mucho que radica de Sudamérica y Centroamérica y México. Uh-huh. Sí, Ok. sí que hay. O había, yo ya te digo, hace tiempo que no voy, pero sí, hay. Piensa que para llegar a las Américas, pues antes pasaron por Canarias y Canarias era un punto muy importante, ¿sabes? Claro. Estaba en África y para llegar a España era un punto bastante importante. De hecho, en teoría, no sé si está bien así decirlo, pero como que conquistaron y casi acabaron la cultura guanche, que es la cultura canaria. Es la cultura. Ok, es la cultura que radicaba como naturalmente ahí. Sí, eran pues unos pobladores que originariamente venían de la cultura berebere, o sea, de África, y tenían sus peculiaridades, ¿no? Por así decirlo. Sí. Ok. Pues bastante interesante todas esas historias que Y en ocasiones mucha gente desconoce, ¿no?
Sí, porque sufrieron la conquista, sufrieron, no sé si está bien decir ahora esa expresión, ese verbo, ¿no? Pero sufrieron la conquista de España. Y ahora que traemos aquí en México una situación parecida ahí con ustedes, con España, con el gobierno español, que yo creo que está de más. Está de más porque prácticamente ya pues, son situaciones del pasado y que vamos simplemente evolucionando con la historia. Sí, yo creo que esas son maneras a veces de utilizarlas como esos argumentos, que sea los que bien te refieres, es utilizarlos como un arma política, ¿no? Un arma arrojadiza, o por un lado o por el otro, o bien defendiéndolo o bien diciendo que pidamos perdón. Bueno, estoy hablando desde mi punto de vista personal y como Sí, una claro. persona normal, ¿no? Pero yo, de todas maneras, mi visión tampoco es que sea demasiado halagüeña, no sé. Eh, es una conquista, una invasión, entonces habrá sus partes buenas, sus claroscuros, ¿no? Y sus sombras y sus luces y no sé. Yo, de hecho, la verdad, si te digo una cosa, Fer, yo tampoco me siento, no tengo un sentido patriótico este de decir, yo soy español, ¿sabes? Ese orgullo. Me veo más abierto y creo que todos dependemos de todos. Y con la pandemia esta también se ha demostrado que el aleteo de una mariposa puede provocar huracanes en el sitio opuesto del planeta. Y aquí, fíjate quién iba a pensar que algo que venía así de China y de un virus de tan lejos y que no nos iba a afectar y que se veía algo como que era ciencia ficción y mira, nos ha tocado, ¿no? A todos, a todo el mundo. Claro, sí, fue algo que particularmente afectó mundialmente, pero también nos puso como que los pies en el suelo diciendo, ¿sabes qué? Cualquier fenómeno que suceda en el mundo nos va a concretar a todos, ¿no? Nos va a afectar a todos. Entonces yo creo Y que pues nos puso a pensar. que ha descolocado lo que es un sistema que creíamos que era perfecto e inalterable y que solo pasa o afecta al vecino y que aquí no llega. Y esa visión egoísta, ¿no? De que yo creo que es egoísta, de pensar que lo de fuera como que no nos toca, ¿no? Como que no nos va a dañar directamente, pues mira lo que ha pasado y ha afectado a todo el planeta. Ya no hablo de política, hablo en cuestión de propagación, de verse la gente tan ofuscada con unos que si hay que utilizar unas mascarillas, ahora otros que no, que si esto es un virus creado por, vete tú a saber qué entidad extraña o que no, que es, no sé, es un poco caótico todo eso. Claro, ha cambiado todo, ha cambiado desde lo que es la relación persona a persona, en roles sociales, ha cambiado demasiado lo que es la pandemia. Y así también, pues, tenemos que ser un momento resilientes, tratarnos de adaptar a toda situación para poder, pues, seguir caminando, seguir trabajando, seguir, pues, en esta lucha, porque cada quien tenemos nuestras guerras, ¿no? Seguimos también en el proceso de ir mejorando, ir evolucionando, pero pues todos estos problemas que se van dando y que ahora fue un problema global, pues nos pone a pensar en que a veces un solo enemigo público, que en este caso es un bicho, un virus, ¿Mm? nos puso a revolucionar y a cambiar todo, ¿no? Todo nuestro entorno. Y que, por ejemplo, mira, estabas nombrando antes de nuestras vidas. Por ejemplo, aquí en España es muy típico darse los besos, ¿no? Saludarse dándose los besos Claro. y los abrazos y ese tipo de cosas que yo creo que también pienso que ya nada volverá a ser como antes. ¿Eh? En eso soy un poco pesimista. Me refiero que ahora, cuando llegue eso de la nueva normalidad, que ya dicen nueva normalidad porque ya no va a ser como la otra, que es un poco extraño. Entonces, no sé si eso es la expresión exacta, podría decirse nueva normalidad, porque normalidad nueva no es un poco contradictorio. Entonces, eso de darse los besos, esos abrazos, cuando lleguen los inviernos y empiecen otra vez las gripes, cuando haya casos, cuando vaya mutando o aparezca otro, tú imagínate que ahora aparece ahora con la variante Delta, o sea, esto ha sido un antes y un después en todo el mundo. Claro. Es una plática que yo creo que necesitamos mucho tiempo para analizarlo, porque ahorita lo que
De verdad me gustaría preguntarte, es todo Sí, lo que tú trabajas, lo que tú haces. Claramente, pues es una plática bastante interesante porque de aquí en México lo vimos de una manera, allá también yo creo que lo vieron de la misma manera o de manera parecida, pero creo yo que es importante tomar estos dos puntos, ¿no? Porque obviamente como tenemos mucha relación México-España, pero también yo creo que cada quien vivió o vivió las etapas de la pandemia de manera distinta. Pero es un tema bien interesante que me gustaría tocarlo al final, porque yo creo que nos vamos a platicar como unas 2, 3 horas, Charlie. Ah. Oye, una pregunta, qué hora es allá en donde estás tú, en Lugo? pues ahora déjame mirar. Son las 12 menos 5 de la noche, de la hora de las brujas. Ok, mira, te estamos desvelando. No, 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 porque no me suelo acostar pronto, la verdad que no. O sea, Soy es un, que yo creo que los artistas duermen poco. bueno, eso dicen, hay de todo, pero sí, eso dicen, eso dicen. Yo sí que tengo, soy alguna ave nocturna, sí, lo reconozco, sí. Sí, además que la noche para dibujar y para estar relajado, ¿sabes? Así pensando y eso, pues como que inspira más, como que Claro, inspira. claro. Y me platicabas que tú viviste una parte donde pues obviamente se abrió y entró de el arte a un arte digital. Y tú lo Sí, viviste muy bien por la entrada de la tecnología, ¿no? Lo que son las PCs, todo este tipo de nuevos programas, software. pues lo mamé como si fuera un niño pequeño, porque yo cuando estaba estudiando se hacían todo lo que es la cartelería, la papelería, todo ese tipo de temáticas del diseño gráfico era a mano. Antes, imagínate, para hacer un cartel, la tipografía la tenías que dibujar. O si no, bien, te buscabas la vida con una mesa de luz, entonces ponías a lo mejor una fotocopia, que tendrías que ir haciendo un montón de fotocopias para aumentar, pues por ejemplo, una letra A. Y si ponías Barcelona, a lo mejor que tiene varias As, pues tenías que fotocopiarla varias veces, la dibujabas por encima, con un cúter cortabas, si la querías de color azul, pues la pintabas o podrías cortar en una cartulina azul. Ahora imagínate, eso después se tenía que hacer, ese era el cartel. Si querías hacer, por ejemplo, un flyer después de ese cartel, que era más reducido, pero que tenía que tener la misma estética, pues también lo tenías que hacer a mano. De aquella había fotocopias en color, pero a veces era cara, ¿no? Y muchas veces es que hasta terminabas antes. Entonces utilizabas herramientas como el wash, las témperas, la acuarela, rotuladores, cosas que, por cierto, ahora estoy viendo también últimamente mucho en TikTok, como que lo tradicional aún sigue ahí, ¿no? Pero lo utilizabas así y te ibas arreglando esa vida. De eso a pasar a la... Pero la cuestión de esta transición que hubo, ¿te costó un poco a ti Pues, adaptarte a... pues mira, te voy a explicar, pero mira, yo allí en la escuela teníamos un curso, bueno, un curso, una asignatura de informática, pero eso eran los últimos años. También las leyes sobre escuelas de arte también fueron cambiando. Entonces, bueno, tenía su parte buena, que aprendías muchos conceptos básicos, como era el color, la armonía, el volumen, materiales, aprendías a dibujar, tenías unos años de comunes que te juntabas con más gente, entonces tenías una formación, yo creo que más sólida, ¿no? Y después en informática teníamos 2 horas o 3 a la semana, ya ni me acuerdo, y con un ordenador, imagínate que era con un ratón, había que meterle un disquete, teclear de 2 puntos y utilizar un programa que se llamaba el Deluxe Paint, que era algo así como el Paint de Windows. Era un programa que en un disquete, te hablo de un disquete de los de aquellas pequeñitos, ¿sabes? De 1 mega y 44, creo que era así, una capacidad mínima. Y en ese disquete había el programa ese, el Deluxe Paint, Deluxe Animator para crear animaciones y Deluxe Gallery para ver imágenes. Todo era en plan pixelado, como se podría llamar ahora el pixel art, ¿no? Todo muy pixelado, muy básico. Buf, aquello a mí no me gustaba al principio, porque era todo como muy frío. Esto de teclear y esto sí se me hizo como, buf, vaya rollo. Y después de eso, que tenías unas nociones muy primitivas de lo digital, claro, te enfrentabas al mundo real y en el mundo real, pues yo me di cuenta o conocí gente que estaba ya haciendo cosas pues en otros programas más
más modernos, y estaba el Mac también. Claro, te quedabas como, ostra, vengo de la escuela, estabas en pañales, salías en pañales del todo. Entonces, era también un atractivo, porque decías, Dios, la de horas que he perdido de tiempo haciendo, pues eso, recortar y pegar letritas. Eso que ahora a lo mejor con un programa con el Canvas le pones un texto a una foto. Es que eso antes, pues imagínate, tendrías que sacar la foto, tendrías que recortar, tenías toda esa parte de artesanía, y después viendo esto, pues te tenías que poner las pilas, como se dice aquí, o sea, espabilar, aprender conceptos que también te fascinaban, y los ordenadores también eran tan sumamente lentos. Cambió todo tanto para bien, gracias a Dios. Que bueno, pasó lo mismo también en fotografía. Pues había los fotógrafos tradicionales de la ampliadora, de los líquidos, de los de que juegan las pincitas, como hacíamos nosotros en la escuela, hasta manejar el Photoshop. Eso muchos fotógrafos hizo que primero se quedaran atrás y no supieran dar ese paso a lo digital. ¿eh? Y bueno, pues con el diseño gráfico, con los ilustradores también sucede un poco lo mismo. Aunque una cosa cambia, lo tradicional tiene como un valor añadido, ¿no? Si es decir, si haces una ilustración tradicional, parece que siempre va a tener más mérito que una digital. Eso es algo que siempre me dio mucha rabia, porque perdías mucho tiempo y muchas horas en manejar el ordenador, en manejar un programa, una aplicación y todo eso, y después te decía, es que lo hiciste por ordenador. Y eso te dolía en el alma, porque a lo mejor te habías tirado muchas más horas que haciéndolo de manera tradicional. Pues aún sigue pasando, ¿no? Aún seguimos teniendo esa visión. Vaya rollo te suelto. No, pues es que yo creo que viene siendo toda esta pues transición de lo digital. Es un reto, o sea, yo creo que siempre va siendo como un reto, y ya es responsabilidad del artista, obviamente, quererlo o no trasladar su trabajo a este tipo de programas. Yo creo que también ustedes como diseñadores gráficos, tengo un hermano que es diseñador gráfico, y él sí, pues obviamente la educación la recibió entera en formato digital. Entonces, pues no es difícil, obviamente. Yo creo que habrá en el futuro que llegue nueva tecnología y tendrá que ir a abordar este tipo de herramientas. Pero el detalle aquí es que, pues, venían ustedes de un formato totalmente diferente, de una relación papel-mano, por así Sí, decirlo, y que sí. esa conexión la trasladas a un ordenador y pues, como dices, bien lo decías, es hasta frío, ¿no? Es como que no se siente el sabor de empezar a crear. Pero obviamente las adaptaciones y como tú vayas evolucionando, pues te va dando un trabajo mucho más fácil y obviamente apegado a lo nuevo, ¿no? Que es la tecnología y pues obviamente mejores formatos, mejores herramientas que te acortan el trabajo y que prácticamente pues es lo de hoy, ¿no? Sí, porque mira, después, por ejemplo, recuerdo que ya cuando empecé a tener más ideas y a manejar más programas, ya tener lo que es una buena base, ¿no? Pues me fui a otra ciudad aquí al lado, a Coruña, y yo andaba metido en lo que era el mundo multimedia, se llamaba un poco de aquellas, lo que es el concepto multimedia, es decir, de aquellas estaba muy de moda, en vez de darte la tarjetita, la típica empresa, pues te daba un CD-ROM en formato así cuadradito, y con el agujero, entonces eso lo ponías, y bueno, Internet era un concepto un poco al margen, ¿no? Además iba muy lento. Bueno, y con eso se te abría una aplicación en el que te presentaban pues la empresa, podías añadir algún vídeo, podías poner algo de música. Todo eso también revolucionó lo que es el mundo del diseño. Pasó a solo saber algo que se trasladaba a dos dimensiones, a jugar con la música, a jugar directamente con el vídeo. Imagínate toda esta transición ahora. O sea, yo cuando estudié diseño gráfico, sí, aprendí conceptos, te digo, básicos, por ejemplo, de vídeo, pero es que hoy en día está eso al alcance de cualquiera. Y eso hace también que mucha gente se formara de plan autodidacta, ¿no? Y hacen vídeos, hacen 3D, te hacen cortos de animación, o sea, estamos en una auténtica revolución que no nos damos cuenta, yo creo que hasta que pase un tiempo de lo que ha supuesto todo esto, ¿no? Y que también creo que hace que se pierda mucho trabajo al ser profesional. Bueno, creo yo, todos tienen la libertad de, pues, iniciar o de aprender algo, ¿no?
pero creo yo que sí taja un poco porque aquí en México la situación es un poco extraña. El diseño gráfico está muy apegado no a una carrera profesional. Aquí en México el diseño gráfico, muchas personas lo conocen como eh, un oficio. Y lo digo un oficio porque se ha perdido y porque mucha gente piensa que el tomar una herramienta es prácticamente igual una herramienta de internet, obviamente hablamos ya de estas aplicaciones, y piensan que es igual y que pueden, pues obviamente, hacer el mismo trabajo que un diseñador profesional, sabiendo que, pues, entre ese trabajo hay información mucho más clave, mucho más profunda, que ayuda a que el trabajo sea mejor, ¿no? Y por eso, por esa parte, pues es profesional. Y creo que estas aplicaciones, estas páginas web también que ayudan a lo que es el diseño para todos, se puede decir, sí cortan un poco el trabajo de los profesionales. Bueno, es que yo creo que eso lo podemos trasladar a todos los campos. Hoy, pues cualquiera, en teoría, no sé si lo explico bien, puede hacer música, por ejemplo, ¿no? O cualquiera puede dedicarse a hacer fotos. Hay mucha gente que no tiene nociones de fotografía y sin embargo se dedica a lo mejor hasta a hacer fotos con el móvil y triunfa. Entonces se salta todas las normas, todas las leyes, todos los conceptos básicos anteriores. Es un mundo así, un poco caótico, y en el diseño gráfico igual, aquí pasa lo mismo. No, no, si mi sobrino hace folletos muy bien y, Sí. y por eso funciona también la Comic Sans de tipografías, por ejemplo. O sea, hoy ha cambiado todo una barbaridad, una barbaridad. Tiene su parte buena y también su parte mala. Y el diseño gráfico, claro que ha sufrido mucho en eso, pero también hay gente que a mí me dejan, o el mundo de la ilustración, a mí me dejan impresionados cuando empiezo a ver en TikTok, por ejemplo, a gente dibujando, ¿no? Y te dices, Dios mío, qué barbaridad. No, eso también es la parte buena, está todo muy asequible, lo puedes publicar para todo el mundo. O sea, tienes esa facilidad también. Sí, antes creo que en ocasiones el arte se quedaba en un poco, en una esfera un poco corta, ¿no? Ahora con redes sociales la puedes expandir más, hacer que se conozca más. Aparte de ello, creo que aprendes un poco más a manejar todas las herramientas y te vuelves más experto, ¿no? Porque obviamente ya, como tú supongamos, puedes hacer un trabajo de diseño gráfico, pero posteriormente también ya sabes cómo replicarlo, cómo expanderlo, cómo mandarlo a México, cómo mandarlo a diferentes partes del mundo, obviamente con la tecnología, ¿no? Y con estos formatos que se van adaptando. Mira, pasa algo. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba y cuando era jovencito, pensaba que un buen diseñador gráfico tenía que ser alguien joven, muy ágil, siempre pendiente de todas las tendencias, que conociera todas las estéticas que pudiera, siempre en formación. Y es verdad, también hay esa parte. Pero con los años me he dado cuenta de que el diseño gráfico es mucho educar tu visión, educar tu ojo, que las bases que aprendiste siempre te van a ayudar y que hay gente que se le nota, por ejemplo, cuando lo hace así de manera autodidacta, y que falla en esos conceptos tan que para otros los tenemos muy básicos, ¿sabes? Y es una formación que lleva años y años. Y después hay grandes diseñadores que, si los conoces, ya tienen una cierta edad y tienen una cierta trayectoria, pues como la música, como los grandes músicos. Los hay jóvenes, los hay más mayores. Bueno, estoy elevando también un poco el concepto de diseño gráfico a lo de arte, que también creo que lo de diseño gráfico no es necesariamente arte, aunque pueda haber casos que sí. La ilustración ya es otra cosa. Vaya batallas de abuelo que cuento, ¿eh? Pero tú también estuviste mucho tiempo trabajando en lo que es la animación, ¿no? Sí, sí, porque después de eso, del mundo multimedia, me empezó a gustar, bueno, estaba en una empresa que se dedicaba también a hacer así algún videojuego y alguna cosa suelta, aplicaciones de este tipo, y saltaron, dieron el paso, se animaron a hacer una película en 3D, que eso era un proyecto de aquellas, pero bastante ambicioso, ¿eh? Piensa que, por ejemplo, estuve trabajando en la primera película de 3D de Europa, que fue El Bosque Animado, y se hizo aquí en Galicia, en Coruña, que fue El Bosque Animado. Y era un paso brutal. Nos tuvimos que poner las pilas y de aquellas tampoco había tanta información como hay ahora.
Entonces fue una tarea, pero bueno, fue muy aventurera, fue una tarea bastante aventurera y bastante romántica en ese sentido. Y aprendíamos, mientras trabajábamos, aprendíamos y resolvíamos problemas. Yo me dedicaba, yo me formé como texturizador. El texturizador es como, a ver cómo te explico para que lo entiendan bien, es como un maquillador. Primero se hace el modelo así en 3D, es como un modelo gris, como si fuera un barro, ¿no? Pues yo me dedicaba al barro y me dedicaba también pues a añadirle pues textura a esa figura, ¿no? Pues por ejemplo pelos, cabello, ropa, las arrugas de la cara, todo eso el modelador no lo hace, hace aspectos muy básicos, pero después hay detalles que requieren esa texturización, ¿no? Lo que se llama esa texturización. Y hay que hacer, por ejemplo, con Photoshop, para hacer una cara, tienes que hacer un dibujo, pues, por ejemplo, del brillo. ¿Dónde va a brillar más la cara? Pues la nariz, la frente, la boca. No brillan tanto a lo mejor las mejillas, entonces eso también se lo tienes que indicar. Es un mundo bastante complejo que también ha cambiado mucho, pero que da mucho trabajo. ¿No? En una película 3D también parece que está hecho todo por ordenador y no, hay cosas que son, que si la gente supiera el trabajo que hay detrás, alucinaría, ¿no? Para poner más o menos en contexto, supongamos que esa película se realizó ¿en qué año? Empezamos en el 97, 98 y se tardó unos 4 años. En el 2001 se estrenó. Y Y una estuvimos, película, perdona, perdón que te interrumpa. Y una película, supongamos, parecida, con las mismas gráficas, con los mismos trabajos de texturación, perdón, el color, el diseño. Ahora, más o menos, ¿en qué tiempo se realiza? A tu contexto ¿sabes y a qué? tu manera de percibir. Pues se tardaría lo mismo, porque el nivel o la exigencia del público, de la animación, de todo eso, requeriría también todo ese tiempo. Mira, tú piensas, por ejemplo, que en 3D, para darte una idea, ¿no? Que fue Pixar, vamos a empezar a, no Sí. te me voy a guiar mucho, pero Pixar fue, vamos a así decirlo, como un pionero, ¿no? Pues empezó haciendo objetos, pues una lámpara, ¿sabes el logotipo de Pixar que va una lámpara así saltando, pum, pum, pum? Claro, ¿por qué? Porque es algo metálico o plasticoso, es un material muy fácil de simular en las 3 dimensiones, no tiene pelo, no tiene cosas. Después empezó a hacer, pues por ejemplo, imagínate, Toy Story. Toy Story en su primera parte, pues son juguetes también muy básicos, ¿no? Pues un muñeco, es todo plástico, a lo mejor simulan algo de ropa y a los humanos no se les veía mucho, porque claro, imagínate hacer todo ese aspecto, esa estética humana con la porosidad de la piel, con el brillo de los ojos, todo eso era más difícil. Después de eso, vamos a seguir hablando de películas. Sería un paso, por ejemplo, a la de Monsters. La de Monster, ya fíjate que ya se trabajaba mucho más el pelo, salía el monstruo azul con esos vellos y tal, porque ya se había avanzado una barbaridad. Y así podemos seguir paulatinamente hasta ahora. Entonces, digamos que no hay un fin. El fin puede ser el dar un aspecto lo más real o que no interesa. Ahora lo que te sigue interesando lo que es la animación y la exageración, ¿no? Pero lo que son los ambientes, a mí lo que me sorprende en una película de 3D son los ambientes que se crean, esas naturalezas, esa brisa, esa atmósfera. Yo las veo y, claro, te alucina, ¿no? Y eso, conseguir eso y que cuaje todo, es decir, con los fondos, con el color de los personajes, con el movimiento, que eso es otro mundo. Eso requiere un trabajo y de una elaboración muy, muy, muy ardua, muy, no sé, es decir, se van a seguir tardando en hacer mucho tiempo películas, porque requieren un esfuerzo y una exigencia que se tiene que adaptar al público cada vez mayor. Claro. Claro, yo creo que va evolucionando y seguirá evolucionando. Es un trabajo que entre más detalle lleve, obviamente, a cómo va evolucionando el cine, a entre más detalle lleve, pues claramente va a ir cambiando el trabajo, va cambiando también el detalle y obviamente vamos a tener que seguir evolucionando. No sabemos igual a futuro que nuevos softwares lleguen, que otras visiones lleguen, ahora estamos en la 4K, obviamente 8K y todo lo que va a ir cambiando, ¿no?
Yo creo que es bien interesante estas partes donde tú has trabajado, porque creo que es bastante tiempo el que tú llevas y conoces bien cómo ha ido evolucionando desde los inicios hasta en lo que llevamos, ¿no? Y de una manera que, pues obviamente, has ido trabajando y aparte te has ido informando y has ido aprendiendo. Sí, y bueno, y especializando y olvidándote, porque el cerebro tampoco da para todo. Es lo que está pasando también un poco como el diseñador gráfico de hoy en día, que tiene que saber desde programación, audio, fotografía, vídeo, luz. O sea, es un mundo tan amplio y que tiene tantas vertientes que te vas dejando a veces llevar por donde te lleve ese río, ¿no? Yo me fui por el TSE y fue por ahí. Después me dediqué a otras cosas. Ahora estoy más en temas de ilustración, la enseñanza. O sea, depende, Fer, porque si no te vuelves loco. Yo pienso que el futuro ya está en ver películas dentro de poco como pues que trabaje Marilyn Monroe, por ejemplo, que ya se podría hacer con esto de los deepfake, de sustituir caras con alguien, que eso también es... No, fíjate, por ejemplo, la película esta del irlandés que trabajaba Robert De Niro y Al Pacino, ¿no? Y después salía gente, aficionados que arreglaron esas escenas que ya estaban en teoría formadas y realizadas por profesionales y les dieron un toque que muchas veces superaba al original. O sea, es un mundo brutal, brutal, brutal. O sea, te puede dar lecciones a lo mejor un chaval que está encerrado en casa a, no sé, a Sony. No, sí, sí, eso puede, pasar o ya me dirás que hagan ese tipo de cosas y con personajes así. Pues no sé qué personaje te puede gustar, Fer, pero imagínate, dentro de poco podrás a lo mejor estar hablando por alguna aplicación, pues eso, con Rihanna y piensas que es ella. Sí, ¿No? claro. Ha avanzado tanto y va a avanzar tanto que todo lo inimaginable va a Los ser maquillajes que posible. se aplican en TikTok, los filtros que se utilizan, ¿a dónde nos lleva todo eso? ¿A dónde nos lleva? ¿Dónde está el límite? Porque, oye, pues, puede salir No Donald hay Trump límite. haciendo cualquier barbaridad, bueno, Donald Trump, me refiero, crearse algo como que te estén engañando inclusive, ¿no? Sí, de hecho, hace tiempo cuando yo iba en la escuela me platicaba un maestro que nos dio edición de video, que obviamente ya los nuevos Premiere que estaban en desarrollo, que es el software para editar video, pues podía quitar cosas de la realidad y obviamente eso podía ser contraproducente a futuro, ¿no? Porque ¿dónde está la realidad, no? ¿En dónde está el video real? ¿A dónde ya va a ser creíble cuando ya hay un sinfín de software, de tecnología que te cambian totalmente lo real por algo que simplemente lo crea una mente o una persona y dices, wow, ¿de dónde estoy parado? Es que por eso surgen teorías más diversas como el terraplanismo. Llega un momento que la realidad hasta confunde, ¿no? Yo no sé, a mí si me dicen de niño que iba a haber gente que creyera en la Tierra que es plana, yo eso no, lo siento, no me lo creería. Diría, ¿qué va? En el siglo XXI que va a haber gente que crea que la Tierra es plana. Eso es una barbaridad. Bueno, pues hoy hay gente que verdaderamente se lo cree. Ya no que es plana, que es hueca, que es cilíndrica, que hay seres... O sea, hoy se discute, has revolucionado tanto el mundo que hasta dices una cosa y te sale lo contrario al momento y ya creas un debate grandísimo, ¿no? Y con las películas, con todo, no sé. Yo no sé dónde nos lleva esto, la verdad. Se me ¿A va la dónde cabeza. vamos? Sí, sí, ¿a dónde llegaremos? Y honestamente dices o te pones a pensar en un futuro, pues yo creo que no va a haber un fin. Tendrás que irte adaptando a las mismas cuestiones y cosas como se vayan dando. Obviamente el cine, el arte. No, tiene como 2 días que leí una nota donde hablaban que el arte, había un museo que se iba a abrir, donde era invisible según, y tú tenías que imaginar lo que es la obra. Entonces era bastante raro de comprender. Entonces yo creo que
esas adaptaciones, si tú piensas en un pasado, pues sientes que son imposibles, ¿no? Y, pero hay lugares que ya lo tienen, hay lugares que ya están trabajando de esa manera y estas exposiciones de arte, pues tienden a, puede ser que a lo absurdo, pero también pues no sabes por qué lo están haciendo, ¿no? Y yo creo que no hay realidades absolutas, pero porque son contingentes sociales, o sea, son partes de la colectividad humana. Entonces, cuando ya un cierto sector pues lo acepta, pues ya vas viendo que empieza a ser real, ¿no? Es que el arte también, ahí entramos en unos términos tan amplios y tan subjetivos. Es que no es como colocar ladrillos, que va uno, tienes que ponerlo bien y si no se cae la pared. Es que el arte, ¿por qué es arte? Llegamos a unos conceptos que para mí hay muchos discutibles y la gente pues piensa un poco lo mismo. Para mí, bueno, hoy un pintor, aunque no sepa dibujar, pues puede triunfar. Y claro, aceptas eso. Yo en algunos casos no, y lo siento, y me vuelvo un poquito más arcaico y rancio. Y en las escuelas de arte también sucede lo mismo, pues se manejan conceptos como performance, como revelaciones, cuando a lo mejor deberíamos tirar un poquito a lo clásico, a lo que es el lápiz y el papel y aprender, ¿no? Y hoy es así, no sé, hoy es todo muy caótico. Yo eso sí, en eso sí que soy un poco pesimista, veo todo demasiado caótico. Tiene que, bueno, pesimista en el sentido de que confunde todo. Creo que pasarán unos años en los que se establecerán, y bueno, ahora ya empezamos a ver atisbos, ¿no? Pues, por ejemplo, me sorprende ver eso, chicos jóvenes dibujando tradicionalmente en TikTok, por ejemplo, ¿no? O haciendo acuarelas o haciendo ese tipo de cosas. Eso significa que siempre va a estar ahí, que siempre, y qué más da que lo hagan con acuarelas o lo que sea, pero bueno, aprenden a lo tradicional. Después, si quieren, si se te va la cabeza, pues haces tus disparates y tus cosas, ¿no? Sí, claro. Es muy interesante lo que tocas, que los jóvenes ahora pueden trabajar de una manera pues muy distinta, ¿no? Obviamente, principalmente con la cuestión clásica, como bien lo dices, lápiz y papel, y posteriormente pues ya a darle a lo que es la tecnología y a las adaptaciones de una aplicación o de ocupando los ordenadores, ¿no? También yo quería hacerte una pregunta que pues no sé, se me hace muy importante hacerla. En Europa, el arte, cómo lo visualizan ustedes o cómo lo tienen más que nada en ciertos sectores sociales? Porque aquí nosotros, en México, en ocasiones pensamos que está muy separado o que el arte más que nada llega a ser una parte de un privilegio. Y creo que allá, no sé si sea lo mismo, sea igual. Aquí en México, lamentablemente, la persona que se dedica ya sea al cine, ya sea a la edición, ya sea a la fotografía, ya sea también a la pintura o a la escritura, viene siendo un privilegio. Aquí es más difícil que puedes desarrollar ese tipo de habilidades y obviamente transformadas a trabajos que obviamente como el cine, como la fotografía, que pues obviamente las personas lo toman como un privilegio, más no como alguien o algo que alguien lo pueda practicar cualquiera. Es igual o parecido? Sí, yo creo que sí. Sí, porque el mundo es global. Y yo creo que ahora, mira, cuando empecé yo a dar clase, que fue en el 2003, me pusieron a dar clases de diseño gráfico de golpe. Y eso también para mí fue un shock. O sea, ¿cómo de golpe? Sí, sí, tú ya has firmado y que estás aquí y ya tienes que empezar a dar clase. Yo venía del 3D, de estar en películas de animación y me quedé, ostras, y ahora tengo que ponerme a hablar a chavales de... Entonces buscaba mucha información y mucha información me llegaba de México, que yo consideré valiosa. Mientras que aquí en España, pues veía que estaba todo como muy establecido ya, muy localizado,
pero por eso no encontraba a lo mejor tanta información de aquí, de España. Encontraba más información, pues por ejemplo, de México. Y te hablo de diseño gráfico. En cuestión de arte, aquí sucede que más o menos igual. Aquí es que, vamos a ver, artistas. Un artista puede hacer una escultura, imagínate, de hierro y de granito. Pues ya necesita primero tener un taller un poco curioso. No le va a valer una habitación pequeña. ¿Entiendes? Y necesita, aunque sea de hierro y de granito. ¿Y dónde metes los materiales? ¿Con qué trabajas? ¿Y con qué estudiaste? Todo eso pues requiere dinero, requiere una preparación, requiere muchas horas que a veces no están al alcance de cualquiera. Yo me refiero a lo mejor en ese aspecto en concreto, ¿no? Y en el cine igual, es una asignatura, pues, o en fotografía, que tienes que comprarte tus cámaras, tienes que estar editando, tienes que tener un equipo, pues no te va a valer para hacer, si quieres dedicarte a la edición, si tienes un ordenador de hace 10 años, pues estás más atrasado que el que tiene un ordenador ahora de última generación. Claro. Sí. Eso supone pues también que tú pues vayas más atrasado, ¿no? Entonces, son oficios que a veces requieren medios y requieren materiales y requieren dinero, requieren formación, requieren... Y eso pasa en todo el mundo, ¿eh? Pasa en todo el mundo, pasa en todo el mundo. Por Sí, desgracia, es triste, ¿no? sí. Es triste porque obviamente yo creo que lo que es el arte, pues es parte de la cultura, ¿no? O sea, es como tú vas a desarrollar tu identidad en muchos de los casos. Obviamente creo que es triste que por esa parte económica se taje un poco, ¿no? Yo creo que eso siempre va a pasar, pero que ahora también se nota. De todas maneras, a veces nos dan lecciones y nos dan lecciones de humildad. Pues a lo mejor una persona con pocos medios te hace un corto o, o algo que se pasa por el sobaco todo eso y dice, mira qué producto más bien hecho, más fresco o más... Bueno, pues eso, que te ha dado una lección de humildad. Es decir, mira, con pocos medios, mira lo que he hecho. Es un poco cuando salió la película del mariachi, ¿no? Por ejemplo, que fue una película hecha también, como decían, con 4 chavos. ¿Y cómo funcionó? ¿Y cómo funcionó? Bueno, pues a veces te puedes llevar una sorpresa así. Sí, claro. Aquí en México, fíjate que se ha tomado en ese arte donde lo hace en sectores un poco de menor entrada económica, obviamente calles, colonias populares. Eso se le llama o arte callejero o arte urbano. Y es donde se hace, no sé si allá también haya en Sí, España. es que el arte urbano ha sido una patada en la nariz a todos esos conceptos que estábamos hablando, ¿no? Hoy alguien con un spray puede llegar a hacer arte. Y yo, fíjate, de aquellas era un acto de delincuencia. Sí, es que va cambiando todo. Sí. Dile a uno lo de los Y que hacían graffiti, de los pioneros, o el Herring, que dibujaba con un rotulador esos monigotes, bueno, que ese también después fue reconocido, pero bueno, mucha gente que de aquellas era clandestina y delincuente, pues a lo que llegaría todo lo que hicieron, ¿no? El arte del graffiti, por ejemplo, es brutal. También ha supuesto también como una revolución, ¿no? sí, y entra en esta parte igual de que el arte pues nace en ciertos sectores, ¿no? Pero fíjate que aquí, bueno, en lo personal, a mí no me gusta esa división, ¿no? Yo creo que, o no sé si de verdad tendría que existir esa división en arte urbano o es arte normal, tomarlo como parte del arte, pero no, ahí no sé, para mí yo creo que entraría como parte del arte, ¿no? Como tal, en su totalidad. Y se ha tomado ese concepto aquí en México mucho de que es arte urbano, arte callejero, artes igual circenses que se hacen en la calle mucho, hablando ya despejado sobre lo que es el dibujo, pero se ha tomado siempre como que esa pequeña división, ¿no? Mientras si lo haces en el Palacio de Bellas Artes, pues ya viene siendo como algo más aceptado, ¿no? Pero si lo haces en la calle, pues es arte callejero, arte urbano, ¿no?
Entonces yo creo que esa parte es muy egocéntrica y aparte muy clasista. Bueno, porque también sucede una cosa, ¿eh? Y aquí a lo mejor estábamos a discrepar. También hay gente y triunfa y lo ves en vídeos o lo que sea. El típico que a lo mejor ves que coge una tapa de una olla, la pone en una cartulina, le da con el spray así, quita eso, Ok. pone una sartén, hace así, agarra un periódico, lo emborrona, lo mete ahí, ala, te lo enseña y te ha hecho un paisaje lunar o galáctico, espacial, espectacular, ¿no? Eh, bueno, yo qué sé, Fer, yo para mí a lo mejor en un caso sí, pero eso yo por ejemplo ya no lo llevaría al término de arte porque es casi como artesanía. Estoy haciendo como ceniceros. Es algo que ya lo tienes muy machacado, muy aprendido y no es nada fresco. Es decir, el arte también tiene que transmitir ese valor de que digas, cuidado, he sido yo el primero y mira todo lo que he hecho aquí, lo que he revolucionado, ¿no? Esos conceptos. Y eso no es fácil. Ahí entramos en que eso no es fácil. Mira, hace poco me pasaron unos vídeos de alguien que está dibujando. Porque a mí, yo no sé qué tengo, Fer, que por dibujar ya es como si a un cocinero le pasan un montón de recetas de cocina. El tío estaría, bueno, ya está, dale, bien, pero yo quiero seguir cocinando y comiendo lo mío, déjame tranquilo con mis platos. Pues conmigo igual. Me mandan de las más dispares, ¿no? Pues ahora me mandan eso de alguien que está dibujando en un cristal, pues con un martillo y un clavo hace clan, clink, clan, y agrieta el cristal, clink, clan, clunk, clan, y te hace una cara así clavando clavos en un cristal. Dices, ostras, para mí me impresiona, me quedo así, pero bueno, bien, está muy bien y es una pasada, pero ¿qué me quieres decir con eso? Que ya ahora me ponga yo, si quiero ser también así original, a clavar clavos con cristales y rompiendo cristales en casa. Pues es un poco una locura y yo creo que hay personas que sí que son artistas, pero hay otros que son eso, artesanos, que se dedican han memorizado y es una técnica que la han machacado tanto que lo hacen como si hicieran eso, tortillas. Sí, o sea, tú crees prácticamente que igual también yo lo creo, que el arte tiene que llegar de una inspiración. Sí, Obviamente, claro. cuando tú vas a trabajar, no sé, en un lienzo, eh, la inspiración tiene que llegar, no tienes que tenerlo como todo muy fabricado, porque ahí sí ya cambia el concepto. Sí, pero la inspiración te tiene que agarrar trabajando, porque si no estás trabajando, no te digo yo que no surge la inspiración. La inspiración surge si estás ahí metido en el plato. Si estás metido en la olla con los demás condimentos es cuando dices, ah, ahora sí. Y cuando estás viendo cosas y no surge estando parado. Y esto es un mundo que tienes que estar siempre en constante evolución, nunca se deja de aprender, nunca. Y a ti te pasará también, es que nunca, nunca se deja de aprender. Y cuanto más aprendes, más te desborda todo. Dices, Dios, es cuando dices, qué poco sé. Y te das cuenta de lo que te quedaría, que no llegaría una vida, pues por aprender. Está claro. Y después empiezas a hacerte un poquito más mayor y tienes la presbicia. Y ya dices, uy, tengo que alejar esto más, caray. Ah, ya la estamos liando, Fer, ya te estás volviendo mayor. Y tus conceptos, tus, tus cinco sentidos ya no son tan frescos. Y hay que estar siempre, 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 siempre así. Si no, si desde el momento que pares un poco, como digo yo, te atocinas, te oxidas. Entonces, inspiración sí, pero trabajando siempre, siempre. Y ahora, ahorita estás trabajando independientemente, sigues como maestro, dando Doy, clase. doy cursos a profesores e independientemente hago de todo un poco. Entonces, bueno, con la pandemia se paró todo un poco. También fue también algo que bueno, pues, ha afectado de manera abismal a lo que es el mundo del arte. Entonces, bueno, pues te tienes que ir buscando la vida, por así decirlo, y das cursos. Yo he dado cursos a profesores y algún alumno también. Y entonces vas así a ver ahora este año. Todo va un poco así por pasos y, y a ver qué va surgiendo, a ver qué va surgiendo, ¿no? Ok, pues, pero siempre con esa forma de ir aprendiendo cada día más. Eso te admiro, ¿eh? Honestamente, creo que No, te has pero abierto.
Perdona, hace Fer, mucho tiempo. pero perdona, Fer, cuidado, después te vas como, pues mira, cuando vas dando enseñanza, también puede ser un diseñador muy bueno, pero a lo mejor dando clase eres pésimo. Eso pasa en todos los oficios. Y hay gente a lo mejor más mediocre como diseñador, pero que a la hora de transmitir conocimiento lo hace muy bien. Entonces, yo creo que eso es fundamental y no es lo mismo una cosa que la otra. Hay que valer y te vas y siendo y dando clase es muy fácil encasillarse, ¿eh? Porque tú vas dando clase, te vas memorizando siempre lo mismo, vas haciendo lo mismo, entonces es fácil quedarse atascado. Es lo que sucede con muchos profesores y sobre todo en escuelas de arte y eso me van a entender pues cualquiera que sea diseñador, que verá que hay profesores que se han quedado, pero este que me está contando, ¿no? Y como digo yo a los alumnos, yo os enseño a dar patadas, pero después el kung fu lo vais aprendiendo vosotros, ¿no? Y de eso se trata. Y te vas especializando y vas borrando cosas y vas, no sé, tienes que estar siempre así. Y te quedas atrás, en alguna te quedas, claro, claro, te vas quedando atrás, en alguna te vas quedando atrás y tienes que otra vez refrescarlo y es muy grande. Volverlo a echar a andar y tratar de regresar un poco, pero también ir hacia adelante, ¿no? Como que es siempre es estar en movimiento, ¿no? Pues mira, te voy a contar algo y me pasó hace poco, qué rabia, ¿eh? Imagínate, estaba con el programa de InDesign y tenía que explicar, pues no me acuerdo a la que era, bueno, tenía que explicar algo de un programa de maquetación. Bueno, pues, y ya lo había hecho otras veces. Fíjate cómo es mi cabeza. Bueno, supongo que a los que andamos metidos en este mundillo no les va a sorprender, ¿no? Bueno, pues, ¿sabes qué? Tuve que mirar un tutorial que había yo realizado hace 4 o 5 años. O sea, di con un tutorial mío que me explicaba algo que se me había olvidado. O sea, Wow. ¿cómo cómo es el panorama, ¿no? Y me quedé, pero Dios mío. Claro, cosas que te olvidas y dices, pero si esto yo lo he hecho yo y además un montón de veces, pero si no lo tocas durante un tiempo, pues a lo mejor hay un detalle que se te ha olvidado y estás tú obcecado y digo, Dios, ¿será posible? He dado con un tutorial mío explicándome algo que ahora mismo se me había olvidado. ¿Qué te parece, Fer? ¿Eso es para Vaya. encerrar el manicomio o no? No. No, no, no. Yo creo que pues todos, a fin de cuentas, durante el tiempo que va pasando, pues el aprendizaje y lo que vamos aprendiendo, pues, híjole, estaría muy padre que fuéramos como estas máquinas de ahora que todo se le va quedando y tal vez tenemos esa virtud, ¿no? Pero yo creo que a lo largo del tiempo ha sido difícil tener toda esa información y poderla pues traspasar, ¿no? Pasar a otras personas. Yo te admiro mucho porque creo yo que estuviste tú en una transición bastante difícil. Es una transición, como bien lo decías, de lápiz a papel, luego lo digital y posteriormente dar cátedra o dar clase. Híjole, es un reto bastante difícil. Pero mira, lo de dar clases, ¿sabes también por qué fue? Porque trabajar en las películas de animación requería mucho esfuerzo, muchísimo. Mira, tú piensas, por ejemplo, en esa que te comento, en esa película del 2001, que ya tiene 21 años, 20 años, perdón. Pues desde abril hasta junio estuvimos sin ningún día libre y trabajabas mínimo 8 horas. O sea, eso era mínimo. Y allí estábamos todos los días trabajando y trabajando. Yo aparte, bueno, va a sonar un poco egocéntrico, pero bueno, es que la verdad, yo aparte me dediqué a algo de doblaje. Entonces le ponía voz a algunos, pues porque había que hacer unas voces para los personajes y se suele hacer primero la voz que la animación. Por si tú dices, hola, ¿cómo estás? Pues tienes que mover esa boca que diga, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y eso lo grabas antes. Entonces estuve haciendo esas voces preliminares, después iba a Madrid a doblar allí y llegábamos aquí a lo mejor a las 4 de la madrugada o a las 5 y tenía que volver a trabajar al día siguiente porque había que hacerlo. Hay unos plazos que la película lo requiere, no se puede atrasar. Entonces eso era algo agotador, son etapas muy agotadoras y claro, eso quema. Hay gente que acaba muy quemada, muy quemada.
Después a lo mejor esta es una temporada más tranquilo, más relajado, pero hay temporadas que son muy, muy estresantes y de mucha tensión. En el cine pasa eso. Y claro, lo de dar clase, pues el primer año o segundo lo pasas mal, pero después te vas acostumbrando y ya tienes una programación y vas haciéndolo, digamos que te relajas y si no lo explicas hoy, lo explicas mañana. No tienes a nadie encima y que te esté mandando cumplir esos plazos. Entonces, bueno, fue por eso, fue por eso, fue por eso. Trabaja, vamos, si me dices ahora de trabajar en una película 3D, ahora mismo, yo tendría que ponerme las pilas, como se dice aquí en España, pero muchísimo, muchísimo, porque sé que iba a requerir, dependiendo con qué programa, ahora hay un montón de programas, de aplicaciones, de métodos para trabajar que sería, quita, 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 qué Sí. miedo. Honestamente, igual creo yo que ha sido, pues, yo te sé decir que me encantaría a mí dar clase en lo que es la comunicación, me gustaría, pero obviamente sé que es una diferencia muy grande en lo que ustedes hacen, que es un trabajo un poco más, obviamente, Lo mismo, lo eh, mismo. lo que pasa que en lo teórico creo que sí se parece, ¿no? Pero ya en lo práctico cambia un poco. ¿Por qué? Porque obviamente en la comunicación lo que tú tienes que hacer pues, son estrategias un poco ya escritas y dar todo lo que es el expertise, ¿no? Prácticamente aquí lo mismo. Pero aquí yo creo que va pasando las técnicas a pasos agigantados, porque ya tenemos, lo decíamos hace rato, aplicaciones que te hacen el trabajo en un segundo o en un minuto, o que también, pero si no las conoces bien, pues te cuesta aprenderlas. Entonces, a veces pienso yo que es difícil esta parte en el diseñador gráfico. Me gusta mucho esa parte de la ilustración. Siento que a manera digital puedes ah, transmitir mucho, pero igual siento que es un poco complicado. He visto trabajos de mi hermano que también es ilustrador y he visto los trabajos tuyos que son muy, muy, muy buenos. Bueno, Y honestamente digo, vaya, no solamente es un loguito por ahí, ¿no? Que aquí se le no, puede conocer. Es un trabajo muy profundo, muy fuerte y de mucha conexión. Y esto está muy padre. O sea, yo admiro mucho el trabajo de los ilustradores y admiro mucho en especial el trabajo tuyo. sí, pero mira, volvemos un poco a lo mismo, porque tú hablas en definitiva de comunicación. Y para que haya comunicación tiene que haber un emisor, un mensaje y un receptor. Esos tres pilares son fundamentales en tu campo y en el mío y en el de cualquiera que Claro. quiera expresar algo. A partir de ahí ya te tienes que buscar un poco la vida, pero seguro que en tu ramo, si quieres, me dices de comunicación, ¡uf! Pues hay algo más amplio que el mundo de la comunicación. Es que también es una cosa, ¿por dónde tiras? ¿Por dónde quieres mirarlo? ¿Por lo audiovisual? ¿Por lo escrito? ¿Por qué medios? ¿Cómo te vas a enfocar? Hoy interesa además mucho, no sé si hasta el punto del talento, ¿no? Pero interesa mucho más cómo te mueves en ese medio, en esa comunicación, que incluso tu talento. Yo conozco gente, y seguro que tú también, que no tendrá nunca a lo mejor ni tu talento, ni el mío, ni, pero se sabe comunicar y sabe moverse en el medio como un tiburón y devora todo lo que hay a su paso. Y digamos que tienes que manejarte en unas redes y en unos mares bastante amplios, ¿no? Bastante amplios. Sí, y claramente, bueno, aquí en lo que es la educación sobre la carrera de comunicación, nos abren mucho la brecha, ¿no? Porque pues se adapta o se trata de adaptar. Y tenemos clases de diseño gráfico, tenemos clases de fotografía, tenemos clases de comunicación para las empresas, tenemos clases para las teóricas, obviamente, y se abre un mundo, como bien lo dices, y tú tienes que ir adaptando, obviamente, tu forma de que tú aprendas y de dónde te quieres tú mover para que pues te enfoques en algo, ¿no? Porque nos encantaría, de verdad creo que nos encantaría a todos ser buenos en todo, ¿no? Pero a veces no se puede, a veces tienes que focalizar en algo y claramente que yo creo que ahí es donde focalizas o te sumerges un poco más en lo que más te gusta, ¿no? En lo que más te gusta hacer.
ahora estoy haciendo esto y es lo que me gusta hacer, escuchar mucho a las personas talentosas y este proyecto nace prácticamente por ello, ¿no? Porque creo que siempre es bien válido escuchar y también un poco de dar la opinión, de llevar esta cuestión de la dialéctica, de platicar, hablar y siempre pues tener, si tú lo puedes amplificar un poco para que otras personas aprendan, pues está súper perfecto, ¿no? Y creo que pues de ti han aprendido demasiado en esta plática que no se nos quería dar por efectos de la tecnología, pero mira, vaya Es que, lo que hablamos. vaya que es bien placentero platicar contigo. Igualmente, Fer, igualmente. Honestamente, yo creo que ojalá y esta charla no solamente se quede aquí, sino que puedan ser unas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sesiones de este podcast que trato de hacer, para que pues obviamente compartas mucho, porque igual me interesa mucho saber todo lo que ahora piensas tú retomar o hacer más que nada. Ahorita me hablabas de que pues si en dado caso llegara una película que te hicieran, pues obviamente la oferta, no sé si estarías dispuesto a entrar. Sí, pues sí, sí, sí que estaría dispuesto a entrar, pero tenía que ser un proyecto un poco curioso, que hay películas que no se llevan a cabo y terminan a lo mejor a la mitad. ¿Sabes? Hay proyectos que quedan en el tintero. Pero mira, voy a liarme solo un poquito como con Bruce Lee. Bruce Lee, por ejemplo, no era cinturón negro de nada. Él decía que los gimnasios, o discutía que todas las artes marciales, al igual que lo que estamos hablando, las universidades o las escuelas, te enseñan lo mismo a todos los alumnos, ¿no? Y entonces te enseñan a pelear a ti, pues igual que le enseñan a pelear a una persona a lo mejor bajita, igual que a una alta, igual que a una persona más obesa o más delgada. Entonces él lo que decía que lo que tenemos que aprender es nosotros, lo que se adapte mejor a nosotros y lo que nos va a ayudar a ser más eficaces en la vida. Y eso quebrantaba un poquito las normas del Kung Fu, de las artes marciales, por así decirlo, y fue como el fundador de las artes marciales mixtas. Sé como el agua, my friend, ¿no? Decía eso. Pues esto es un poco, pues esto al final de la vida yo creo que se trata un poco de eso, ¿no? De saber adaptarse y asimilar lo que te sirva de utilidad y enfocarte en eso, ¿sabes? De decir, bueno, pues esto me va tirando más y a partir de ahí sí pelearte mucho y tampoco cerrarte en banda, ¿eh? De decir, pues quiero hacer esto y esto y esto y me doy de cabezas, oye, a menos que seas tenaz y constante y lo consigas, pero yo creo que hay que ser un poco de mente abierta, ¿no? De abrirse a todo. Lo de la película sí, si me presenta una película, pues claro que sí, encantado. Bueno, pues sí, es un buen producto, pero hay otras o proyectos que sabes que no van a llegar a buen término, ¿no? Sí. Hay cosas que ya ves que dices que no, hay que saber decir que no también a veces. Ok. Y para terminar ya con esta charla tan buena que honestamente eh, creo yo que es muy importante siempre pues enviarle un mensaje, ¿no? A las personas que están en este estudio, en que van ahora aprendiendo un poco, no sé, chicos de 18 años que están en la universidad. Tú como ilustrador, como diseñador gráfico y obviamente también con esta expertise que tienes en cine, ¿tú qué les dirías? Porque obviamente eh, creo yo que aquí es bien importante retomar que a mi percepción, tú tienes claramente los conocimientos de un comunicólogo, de verdad te lo diría así, porque sabes de lenguaje, sabes de fotografía, sabes de muchas cosas, y el comunicólogo a veces tiene esa parte. Entonces, cambio mi pregunta, o sea, ¿qué consejo le darías al comunicador y también al diseñador gráfico que apenas va comenzando? Obviamente, ¿para qué? Para que se desarrolle más en este mundo, pues obviamente tanto laboral y tanto de arte y que está a expensas del mundo actual. Pues mira, yo no soy también, no sé si soy, realmente te agradezco todo lo que dices, pero yo no me considero tan grave comunicador ni nada de eso. Pero desde mi experiencia y desde mi humilde experiencia, por así decirlo, primero, tirar por cosas que te gustan, que te atraigan y tener siempre metido en la cabeza que no hay nada fácil y que todo conocimiento requiere un sacrificio.
que no te cierres nunca en algo, que hay muchas, mientras una puerta se abre, otra se puede abrir, pero tener siempre esa ilusión y esa capacidad de adaptarte y de decir, pues a lo mejor si tiro por aquí, ¿sabes? Seguir siempre haciéndolo lo que te gusta y después tampoco criticar demasiado lo establecido, que a lo mejor hoy lo hemos hecho, ¿no? Decir que asimilarlo y que te sirva como de base y que aproveches lo que realmente consideres que es útil, pero tampoco desprecies tampoco lo que has aprendido, ¿no? Y lo que te enseñan y lo, por así decirlo, lo preestablecido, que también está bien. No te dejes llevar a lo mejor por lo que dicen muchos profesores, pero tampoco les desobedezcas. Utilízalo para ti, para tu formación. Y plantéate que son tiempos, hablaría así con alguien que fuera jovencito, de que son tiempos muy convulsos, muy complicados, que todo está en constante transformación y que va a haber que pelear mucho. En este mundo tan globalizado va a haber que pelear mucho. Por eso, hay que esforzarse y seguir con la ilusión. Y vaya rollo. Me lío. Sí, hijo, sí, y tienes que pelear mucho en este. No, Charlie, es bien padre escuchar un buen consejo obviamente desde esa experiencia y está bien padre que sea así, o sea, son palabras bastante humildes de una persona que ha trabajado mucho y que tiene una muy buena experiencia en todo. Y creo que pues los jóvenes, los que te lleguen a escuchar en este podcast, ojalá y aprendan mucho de las palabras sabias que les estás diciendo y también ojalá y no solamente se quede en esta charla, que sean muchas más y espero que aceptes volver a venir a este espacio. Sí, hombre, yo ya sabes, encantado, Fer. Tú también me caes muy bien. Además, me siento cómodo y me dejas explayarme todo lo que quiero. Puedo estar aquí contando batallas. Me acuerdo yo en el 800. Para eso es, Charlie. Para eso son estos espacios. De hecho, pues estoy muy agradecido porque hayas aceptado la invitación. Estoy muy agradecido. También sé que allá ya es un horario un poco más tarde que acá y obviamente entendemos que la zona horaria y esta diferencia, pues es difícil a veces conectarse, pero ojalá y se dé más y ojalá y vuelvas a este espacio y vayamos con temas muy, muy interesantes como los que hoy tocamos, que como dices bien, creo que criticamos un poquillo por ahí lo establecido, pero muy interesante y ojalá y regreses, Charlie. Pues igualmente, Fer, encantado de participar y de explayar con alguien de diseño gráfico. Tú sabes lo difícil que es eso de tú a tú. Gracias. No, para nada. Yo creo que es la parte bonita de la comunicación, el tratar siempre de darle voz, de darle y aparte escuchar a la persona y creo que ojalá y todo esto se dé y se le quede algo bueno a las personas que lleguen a ver pues este podcast, ¿no? Y también te iba yo a decir que si gustas decir tus redes sociales para que si es que llevas una para que conozcan tu trabajo. Bueno, O aquí se las pongo yo después. claro, pónselas ahí, así no me lío yo, claro que sí. Bueno, si no te requiere mucho esfuerzo, Fer, ves que yo eso también lo No, me pueden buscar como la cara de tu retrato, por ejemplo, y eso me pueden buscar así en Facebook, en Instagram y en TikTok y en Twitter, o sea, pueden dar conmigo por ahí. Te lo agradezco. Okay. No, está perfecto porque pues obviamente que aquí en México es muy importante que conozcan el trabajo que realizas y pues que mejor que es desde allá, desde España y pues muy agradecido, Charlie. A ti. Te mando un abrazo bien fuerte, te agradezco por la plática, te agradezco por la charla y ojalá pues este espacio es tuyo y cuando gustes regresar están abiertos los micrófonos y ojalá y el Zoom trabaje mejor. Voy a mirar mejor porque no entiendo. Gracias, Fer, por lo que ha pasado de los problemas esos técnicos que hemos tenido y muy agradecido y encantado de soltarte mis batallitas. Charlie, cuando gustes, cuando obviamente esta es tu casa aullido, que es el podcast, y pues estamos muy contentos de escucharte. Un abrazo hasta España. Igualmente, Fer, un abrazo grande y sigue así que vas muy bien. Un abrazo grande. Muchas gracias, Charlie. Muy buena noche. Que descanses. Igualmente. Que descanses, Charlie.